El Informe, periodismo científico. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Wilber Monterrosa desde El Salvador. Sean bienvenidos a una nueva entrega audiovisual de El Informe. Este día, 1 de abril, ha recorrido y ha dado la vuelta al mundo imágenes difíciles de digerir desde Ecuador, ese pequeño país sudamericano en el cual nos muestra imágenes desgarradoras, como por ejemplo personas quemando cadáveres en la calle, personas cayendo muertas, productos de la enfermedad COVID-19, un sistema hospitalario y funerario que no da para más, principalmente en la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, queremos tener un panorama más amplio de lo que allá sucede con la periodista de ciencia para la plataforma Saide.net, Tania Orbe, quien también es maestra universitaria. Así que hacemos este enlace para tener un mejor panorama de lo que sucede en el Ecuador. Gracias, Wilber, por la invitación, a pesar de los graves momentos que estamos pasando en Ecuador. Tania, te hemos contactado en este día porque hemos visto imágenes realmente desgarradoras, difíciles, pero queremos, en medio de tanta mala noticia, no solo para Ecuador, sino para el mundo, contrastar esta información, saber si esas imágenes que hemos visto ahora, particularmente de la ciudad de Guayaquil, que entiendo que es la segunda ciudad más importante después de Quito como la capital, hemos visto cómo prácticamente están quemando a una persona en la calle, dejan otros cadáveres, gente que cae en la calle. ¿Es esta nota real o hay amarillismo de por medio? Hay una combinación de las dos cosas, pero nada que realmente se esté ocultando. Todo lo que se está difundiendo a través de las redes sociales tiene un toque de realidad muy alto. Lamentablemente, la información oficial ha sido un subregistro de los casos que tenemos en Ecuador. Los confirmados, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, hasta hoy, son 2.748 casos, 3.200 con sospecha, 93 fallecidos, 2.799 casos descartados y 58 que han sido dados de alta hospitalaria. De estos números que te doy, en Guayas, la provincia del Guayas, cuya capital es Guayaquil, es el foco epidemiológico en Ecuador. Hay 1.300, solo en Guayaquil, 1.300 casos de coronavirus, mientras que en Quito, la capital, que pertenece a la provincia de Pichincha, hay 225. Yo vivo en Quito. En este momento no he recorrido Guayaquil, pero tengo colegas que viven en Guayaquil y periodistas. De hecho, los mismos periodistas guayaquileños se han quebrado en sus transmisiones al contar cómo las funerarias no alcanzan a dar cobertura, atender a todos sus clientes, cómo las morgues de los hospitales están abarrotadas de cadáveres y que incluso han tenido que dejarlos en los pasillos enfundados porque el sistema de salud está colapsado. No es una exageración lo que has visto, porque incluso los ciudadanos de Guayaquil se han autoconvocado para que haya una expresión masiva a través de redes sociales de lo que están viviendo, porque a nivel oficial eso no se está contando. Que de cierta manera tiene una justificación precisamente, que es evitar el pánico y la alarma en estos momentos. Pero lo que vemos es un sistema de salud a nivel público y privado en todo ámbito colapsado en Guayaquil. Desde Quito, el ícono de la Virgen del Panecillo fue iluminado con los colores de la bandera de Guayaquil el domingo 29 de marzo. Nosotros pues somos un país pequeño, y a Guayaquil se puede llegar en 8 horas en autobús, así que muchos tenemos o conocidos o familiares en Guayaquil, en Guayas, en otras provincias, así que es una situación muy dolorosa para todo el país. Pero creo pertinente también decir que las medidas extremas no se tomaron rápidamente en Guayaquil, como sí se tomaron en Quito. En Tania, Quito, precisamente, de hecho, sí, claro. Ese punto quiero que podamos ampliar para la audiencia, y es porque
cuáles fueron las medidas que se tomaron y cuáles fueron las que se tuvieron que haber tomado y por negligencia o por algún otro tipo de situación que la conoces mejor vos que todos los que estamos al otro lado de la pantalla. Por eso ha llegado a ese punto la ciudad de Guayaquil. Bien, nosotros recibimos y tenemos notificado vía oficial el primer caso de coronavirus a una mujer de 72 años que ya falleció el 29 de febrero y entró por Guayaquil. Se dio un cerco epidemiológico, ¿sí?, para los familiares. De hecho, algunos familiares han fallecido, pero hay 3 sobrevivientes que han sido incluso diagnosticados como de alta, ¿sí? O sea, ya ellos se curaron de coronavirus y se mantienen en aislamiento. Pero a partir de eso, ¿sí?, las medidas en realidad se empezaron a dar de restricción en Quito. El jueves 12 de marzo, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, ordenó la suspensión de clases en todas las instituciones educativas, desde la escuela de primaria, desde los 5 años hasta las universidades. Y él tomó esta decisión independientemente de tener una aprobación o un respaldo del gobierno nacional. Eso se dio recién al día siguiente, es decir, para el viernes 13 de marzo. Y estamos hablando que pasaron desde el 29 de febrero hasta el 13 de marzo, pues prácticamente ya contamos los días, y en esos días pudieron haberse dado muchos contagios que nosotros desconocemos. Inmediatamente nuestro alcalde, el alcalde de Quito, declaró un toque de queda para la ciudad. Para entonces nosotros teníamos apenas 3 casos confirmados, 3. Y Guayaquil, en cambio, tenía ya más de 100. No se ordenó desde Guayaquil, ¿sí?, no se ordenó un toque de queda, que implica simplemente que no se puede mover la gente. En Guayaquil no lo hizo su alcaldesa, Cintia Viteri, lo hizo el gobierno nacional una semana después, y no todo el día, sino primero desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Luego eso se extendió desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Entonces, las medidas restrictivas han sido paulatinas, y en realidad la mayor restricción empezó desde Quito, empezó aquí. Hay que también poner un poco en contexto la situación de Guayaquil. Mucho se ha hablado que en Guayaquil no hay una cultura de cuidado, de mantenerse informado. Los guayaquileños han sido muy cuestionados de cómo seguían teniendo reuniones sociales, pues los eventos no habían sido censurados, sino hasta finales de marzo. El caso contrario que sí pasó en Quito. Pero también hay que contar que Guayaquil, al ser un polo, es un puerto, el puerto principal del Ecuador. Guayaquil es una concentración de migrantes, es una ciudad que concentra muchos migrantes y también concentra muchos suburbios y gente que vive en extrema pobreza. Eso también pasa en Quito, pasa en muchas ciudades del país. Nosotros tenemos un indicador de subempleo del 30 al 40%, y solamente el 30% de la población tiene un empleo bajo contrato. Okay. Entonces hay otro 30 que no sabemos qué está pasando. Muchos jóvenes que no están trabajando, población en la indigencia, gente que vive en condiciones de pobreza extrema. A esto me refiero a menos de un dólar diario, que ganan menos de $1 diario. Entonces, en Guayaquil, la gente o salía a trabajar y a trabajar vendiendo en la calle, o se moría de hambre, porque el coronavirus es silencioso, y pues no. Claro. Llegaron a mencionar seguramente en el momento que era, hace un mes, cuál podría ser el peligro de ya estar contagiado y 15 días después ver el colapso.
Tania, el gobierno nacional, es decir, desde presidencia o desde el Ministerio de Salud, dio indicaciones, es decir, ¿crees que dio la suficiente información a la población de todo el país de las medidas de higiene, de cómo se contagia el coronavirus, las restricciones de movilidad social? ¿Crees que se tomaron a tiempo o qué fue lo que falló desde el gobierno nacional como ente rector de todo el país? Bien, creo que las medidas informativas se dieron a tiempo, las alertas estuvieron a tiempo, sí. Todos los días recibíamos una información en la mañana y otra en la tarde, noche, sobre los nuevos casos, sobre las medidas de precaución, las restricciones de movilidad, las seguridades, los protocolos de seguridad para salir a las compras, que no estamos de vacaciones, sino que estamos en cuarentena, entonces no podemos ir al mercado en familia, porque esa es una cultura que tenemos los ecuatorianos. El sábado, el domingo, vamos al mercado en familia a comprar los alimentos para la semana. Entonces claro, eso se vivió. Los latinoamericanos somos así. Eso hacemos los latinoamericanos, y todo en familia. Entonces, de repente se declara la cuarentena para todo el país, se suspenden las actividades laborales y se promueve que haya el teletrabajo, la teleeducación, y resulta que el primer fin de semana los centros comerciales estaban llenos de gente, los mercados también estaban llenos de gente, y para entonces no había un toque de queda, es decir, que no se podía llevar a la gente presa por irrespetar la cuarentena, no a nivel nacional, lo había en Quito. En Quito también ha habido presos, sí, gente que ha tenido que ir a prisión, a juicio por no cumplir el toque de queda. Tenemos también añadido una medida de circulación, restricción de circulación por el último número de la placa del vehículo, que ahora se extiende a más días de la semana. ¿Sí? Si antes era un día que no podía salir, ahora en realidad puede salir solo 2 días. Es decir, que de los 7 días de la semana no sales 5. Ok. Tania, respecto a, te comento porque en El Salvador han habido los casos, en su mayoría han sido casos importados, es decir, son personas que han venido de España, de Italia o de otros países. Ha pasado lo mismo en el Ecuador, es decir, los casos confirmados de infección por SARS-CoV-2 que da el COVID-19, ¿han sido importados o han sido locales? ¿Cómo ha sido ese nexo epidemiológico? El primer caso, denominada la paciente cero, la señora que ya falleció, es una señora que vino de España. Nosotros como ecuatorianos tenemos un vínculo de migración que se dio a partir de la dolarización. Somos un país dolarizado desde el año 2000 y tuvimos mucha migración hacia España precisamente en esa época, que ya fue una recesión económica muy fuerte entre el 99 y el 2000. Así que el primer caso vino de España. Pero al parecer, sí, y esto te digo al parecer, porque la familia ha reclamado que no ha tenido atención del Estado y del Ministerio de Salud en particular para hacer el seguimiento del caso. La señora llegó y la familia dice que la señora notificó que tenía síntomas gripales, ¿okay? Pero no le hicieron exámenes en el aeropuerto, no le tomaron la temperatura. Esto dice la familia, ¿sí? La versión oficial del Estado es, en cambio, que sí le tomaron la temperatura y pidieron que mantenga la cuarentena en su casa, ¿sí? Pero ¿cómo se entiende la cuarentena? Nosotros, que somos muy pegados físicamente a las personas, como cultura latinoamericana, ha sido entendida la cuarentena en reunirnos con nuestros vecinos, recibir las visitas de mis familiares que viven en la misma ciudad, reuniones familiares en feriados, en fines de semana. Entonces, la paciente cero pues tuvo contacto con otros familiares, se movió de Guayaquil a Babahoyo, que es una ciudad costera igual, a 2 horas de Guayaquil, y durante 15 días más, pues contagió a más personas. Pero es probable que ella no haya sido el primer caso. La familia ha denunciado que sienten una presión por la gente de Babahoyo, la gente de Guayaquil, incluso
por todo el país y sienten que se les echa la que ellos fueron los causantes de traer el coronavirus al país. Y hay una desolación total en los familiares que sobreviven, porque ya hay más muertes. Es la señora de 72 años y hay otros familiares más. Pero los que se han recuperado, especialmente los que se han recuperado, dicen que sienten un olvido del Estado, que sienten un ataque también del resto de la población, como que ellos fueran los culpables de traer el coronavirus al país. Y seguramente la señora no fue el primer caso. Claro. Tania, a partir de las imágenes que le han dado la vuelta al mundo y que siguen siendo trending topic en Twitter, el hashtag Ecuador, de hecho hasta el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha citado a Ecuador como un caso latinoamericano y los demás de qué pasa cuando no se acatan las medidas de higiene. ¿Qué respuesta ha dado ya las autoridades sanitarias del Ecuador ante esta situación, ante estas imágenes? Es decir, ¿han redoblado ya esfuerzos? ¿Se han modificado algunas medidas o todo sigue igual? Mira, es muy desolador. Es muy desolador lo que está pasando en mi país. Yo no vivo en Guayaquil. Tengo en lo particular mucho miedo de que eso se extienda al resto del país, porque somos un país pequeño. Si tú recorres el país en 3 días, todo el país, en 3 días, en carro. Lamentablemente no he visto una postura firme de las autoridades de su propia provincia, de la propia ciudad. De hecho, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, hace 10 días declaró en un tuit que había sido contagiada de coronavirus. Esto lo dijo después de haber frenado el aterrizaje de un avión de Iberia que venía a recoger algunos extranjeros españoles que estaban aquí varados, tanto turistas como voluntarios, y ella impidió con los vehículos del municipio, de la alcaldía, que ese avión aterrice cuando era una cuestión humanitaria. Al día siguiente, ella publicó un tuit diciendo que estaba contagiada de coronavirus. Desde entonces no he visto mayores pronunciamientos de la alcaldesa, ni tampoco del alcalde anterior, que estuvo en el poder durante 18 años, quien se llama Jaime Nebot, ni tampoco de las empresas exportadoras y productoras que maneja Guayaquil, que son las más grandes del país. Y que creo que en estos momentos son las llamadas precisamente a actuar, porque el sistema de salud del Ecuador antes ya era precario, antes, sin coronavirus. Ahora, por supuesto, está colapsado. Los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud reclama insumos. Muchos de ellos se han armado mascarillas caseras con botellas de plástico, máscaras con tela, gafas con trozos de plástico, porque no reciben los equipos a tiempo desde la autoridad sanitaria y adecuados. Exacto. Tania, es un panorama difícil, desolador, que en este momento afecta, creo, más al Ecuador, pero creo que la región latinoamericana no está exenta de eso. Y vaya este llamado desde nuestros esfuerzos comunicacionales para que la gente acate las medidas o redoblemos los esfuerzos, porque no solo se trata de informar lo que está pasando, no quedarnos en la mera transmisión de estas imágenes. Hemos hecho este enlace para clarificar, porque de repente pudieron haberse filtrado imágenes que no correspondían a esta realidad. Ahora podemos tener una certeza a través tuyo de que la situación es así de difícil en el Ecuador y que los gobernantes, los que toman las decisiones, en este momento es de ser muy humanitario y de recurrir también a lo que dicen los expertos, lo que dice la ciencia y tomar medidas rápidas porque se trata de salvar vidas sobre todo. Gracias, Tania, por este enlace en momentos tan difíciles. Seguiremos en contacto contigo para que nos mantengas informados de primera mano cómo evoluciona, y deseamos de todo corazón que esta situación pueda al menos frenarse o aminorarse lo más pronto posible en tu país. Gracias, Wilber. Sí, seguimos conectados y confío de todo corazón que América Latina y todo el mundo pueda salir de esta pandemia.
y vencer a este enemigo silencioso. No lo vemos, pero el hambre también mata a la gente. Sí, y en mi país la gente se muere de hambre y tiene que salir a buscar comida. Ese es un tema que debemos afrontar con el resto de periodistas de ciencia, como no solo está la crisis sanitaria, sino lo que se avecina también, y esto no es ser alarmista, sino es una realidad que ya vivimos en nuestros países al tener una altísima tasa de empleos informales por la desigualdad social. ¿Qué va a pasar conforme pasen los días? O mejor dicho, los gobiernos tendrían que tener ya una respuesta ante esta situación que se avecina sobre todo para las personas más vulnerables. Muchas gracias, Tania, desde Quito, Ecuador. Gracias, amigos del informe. Esto ha sido una entrega especial para clarificar lo que sucede en el hermano país de Ecuador y tener las noticias de primera mano. Muchas gracias y hasta la próxima. El informe Periodismo Científico.